Vamos a continuar con nuestros estudios bíblicos y hoy nos dedicaremos a Mateo 24. Tenemos que tener claro, y lo digo categóricamente, tenemos que tener claro que si leemos la Biblia fuera de contextos, nos veremos abocados a malas interpretaciones. En días recientes he estado dialogando con personas que también han salido de las religiones, pero no han abierto su mente al conocimiento bíblico. Cuando me refiero que no han abierto su mente al conocimiento bíblico, lo digo con todo el respeto. Pero no puede ser que usted sustente sus alegatos, sustente sus opiniones basados en los puntos de vista erróneos de las religiones. Eso no puede ocurrir. Es de respeto entender a las personas que por desconocimiento se aferran a creencias, pero no se puede entender de ninguna manera ni hay justificación cuando ya usted tiene conocimiento y sin embargo sigue opinando igual que las religiones. Esto es muy difícil de entender. A todo esto, como aquí en este canal no estamos para juzgar a nadie, sino para enseñar la Biblia, continuaremos con las enseñanzas. No sientan como palabras duras mi forma de hablar. Yo no hablo para ofenderles ni para que se sientan mal, yo hablo para despertarles. El Mesías predicaba como quien tiene autoridad. Y yo con esto no me estoy comparando con el Mesías. Lo que estoy diciendo es que no puede ser que cuando ya hemos despertado continuemos con los mismos argumentos de las religiones. Así que vamos a iniciar con el análisis de Mateo 24, después de esta pequeña introducción que hicimos. Veamos los versículos 1 y 2. Ante todo quiero decirles que los versículos 1 y 2 son un contexto. ¿Ok? ¿Por qué digo que son un contexto? Porque los versículos 1 y 2 consisten en que los discípulos le muestran los edificios del templo al Mesías. ¿Y qué responde el Mesías? Aquí no quedará piedra sobre piedra. Lo contesta en el versículo 2. ¿Qué significa esto? Esto significa que los edificios del templo fueron tumbados, derribados, destruidos en el año 70, con la caída de Jerusalén. A partir del versículo 3, usted tiene que olvidarse del año 70. Ya los acontecimientos del año 70 ocurrieron entre los versículos 1 y 2. Entonces, ¿qué hace un cristiano hablando del año 70 en los hechos futuros que vienen del versículo 3 en adelante? ¿No están viendo que es torcer la Biblia? He estado viendo en días recientes muchos análisis que han hecho personas sobre este tema y están hablando de que esto se cumple en Judá. Señores, esto no se cumplió en Judá en el año 70. Los versículos 1 y 2 sí se cumplieron en Judá en el año 70. Del 3 en adelante son versículos futuros. El Mesías estaba explicando los acontecimientos del principio de dolores, de la gran tribulación y lógicamente la venida del Mesías. Entonces, no puede ser que estos análisis usted los tome todavía con la mentalidad de las religiones. ¿Cuál es la otra gran falacia que tienen las religiones y por ende los estudiosos también? De que existe doble cumplimiento, de que se cumplió en el 70 una primera parte y de que la otra parte se cumple en el futuro. No, tampoco. Lea lo que dijo el Mesías en su contexto. ¿Por qué lo digo? Vamos al versículo 3 y veremos cuál es el otro cuestionamiento. O sea, hubo un interín. Los versículos 1 y 2, las primeras preguntas que le hicieron al Mesías se las hicieron en el templo. Posteriormente él se fue con sus discípulos al monte de los olivos. Puede haber habido un lapso posiblemente de minutos, posiblemente de horas. Ve al mapa, no estaban tan cerca. No estaban tan cerca. Lo más seguro es que pasó por lo menos una hora entre un evento y otro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mezclan ambos eventos. Repito, los versículos 1 y 2, la pregunta que le hacen al Mesías de cuando le muestran los edificios del templo, él ahí mismo da la respuesta. Queda el asunto saldado.
tome una pluma, tome un lápiz, tome un lapicero, como le digan en su país, y haga un cuadro rodeando los versículos 1 y 2. Y sepárelos. A partir del 3, entonces comience a leer Mateo 24. ¿Me hago entender? O sea, mezclar los versículos 1 y 2 lo descontextualiza, porque le hace creer a usted todavía que los eventos de la caída del templo o del año 70 tienen que ver con algo de la escatología. Señores, en la Biblia la escatología no es aplicable a todas las situaciones. Hay situaciones de único cumplimiento. Imagínense que se estuvieran cumpliendo las profecías de forma cíclica cada cierto periodo. Serían muy difíciles de entender, casi imposibles. Entonces, vamos al segundo contexto. Ningún evento que se dé después del versículo 3 tiene que ver con el año 70. Repito, ningún evento posterior al versículo 3 tiene que ver con el año 70. Todos son versículos que se cumplen después del año 70. Se cumplen cuando está el pueblo cristiano ya hecho, cuando ya los seguidores del Mesías están en las naciones, cuando ya Jerusalén cayó. ¿Sí? Entonces leamos el versículo 3 y vamos a ir entendiendo esto paso a paso. Entonces, ahora procedamos con la lectura del versículo 3, el cual nos dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Y para esto, para entender este versículo, les recomiendo que vean nuestro video, el que se llama que la batalla de Armagedón y la batalla final no son el mismo evento. Por favor, vea este video para entender el contexto. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí la pregunta de los discípulos no dice el fin del mundo, dice el fin de este siglo. ¿Qué significa esto? Que la venida del Mesías no representa el fin del mundo. Repito, la venida del Mesías representa el fin de la gobernación humana, mas no significa el fin del mundo. Las naciones gentiles seguirán existiendo después de la venida del Mesías y estarán durante el reino milenial y serán regidas con vara de hierro porque van a seguir pecando. La batalla final y la batalla de Armagedón no son el mismo evento. Por eso les pedí que vean este video. La batalla de Armagedón se da con la venida del Mesías y no debemos decir la batalla de Armagedón. Debemos decir la batalla en Armagedón, porque es una batalla que se suscitará en el monte Armegido, como lo dice la Biblia categóricamente en muchos lugares. En el lugar llamado Armegido, que lógicamente una transcripción llevándola a nuestro idioma la han convertido en Armagedón, pero no es Armagedón, se llama Armegido. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si los discípulos hicieron esta pregunta y dijeron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Dónde ellos están hablando de la destrucción del templo del año 70? ¿Está comprendiendo? Son dos cuestiones. Una se da entre los versículos 1 y 2 y ahora acá en el versículo 3 es que ellos están haciendo otra pregunta. Entonces, ¿por qué no se entiende? ¿Por qué normalmente las religiones no han logrado entender esto? No han logrado entender esto por el simple hecho de que siguen contestando en los versículos de abajo el evento del versículo 1. ¿Sí me están entendiendo? Por eso les pedí que hicieran el recuadro y si es posible tápenlos. No digo táchenlos, pero digo tápenlos. Cuando lean este capítulo, léanlo desde el 3 y léanlo en orden. Entonces, ¿qué ocurre?
¿qué hace el Mesías? A partir del versículo 4, él empieza a responder esta pregunta. ¿Sí me están entendiendo? Él empieza a responder la pregunta del versículo 3, porque la pregunta del versículo 2 ya él la respondió. Disculpen el desliz que acabo de tener. El cuestionamiento, o más bien, la primera cuestión que se hizo en el versículo 1, él ya la respondió. Ahora él está respondiendo es la pregunta que le hicieron en el versículo 3. Y él en el versículo 4 empieza a abordarlo. ¿Cómo lo empieza a abordar? A partir del versículo 4 él empieza a contarnos lo que es el principio de dolores. Y él se va extendiendo a lo largo del versículo 4 hasta el versículo 13. Él empieza a decirnos, ocurrirá este evento, ocurrirá este evento, ocurrirá este evento. Nos empieza a nombrar los falsos profetas, las guerras y todos estos eventos, los cuales les pido que tengan su Biblia a mano, porque yo realmente no los voy a poner en pantalla. En la mayoría de los videos los he puesto en pantalla, pero créanme que este video no he preparado material tecnológico. Entonces, al no tenerlo y haber urgencia de subirlo, les pido disculpas por no haber estado atento de esto, pero por favor, háganlo con su Biblia, da lo mismo. O sea, claro, es una mejor ayuda cuando yo voy poniendo la información en pantalla, pero en esta ocasión no me tomé la tarea de hacerlo. Entonces, como sé que es urgente subir el video porque de repente con buen corazón, con buena intención, pero han subido muchas explicaciones que están sesgadas, que no están correctas, y con esto no estoy criticando de forma destructiva, estoy criticando de forma constructiva. O sea, se han hecho explicaciones de Mateo 24, pero no son correctas. ¿Sí? ¿Por qué las explicaciones de Mateo 24 normalmente son incorrectas? Porque se hacen con los lentes, y cuando digo lentes me refiero a la visión de que Judá es sinónimo de Israel. Señores, como ya he dicho en muchas ocasiones, Judá es una de las tribus de Israel. Las otras 10 tribus de Israel hoy día son gentiles. Usted es descendiente de ellas y por eso es que a usted le da por buscar al Dios de Israel, porque usted es un israelita, como lo dice la Biblia en casi todo el Antiguo Testamento. Léase Amós 9:11, ahí se dará cuenta de cómo fue Israel regado. Hay muchos versículos que hablan sobre esto, pero como les decía, en este momento no tengo no tengo ayuda tecnológica y por tanto no he puesto todo esto en pantalla. La mayoría de mis videos lo tienen, pero en este no lo he puesto. Les pido disculpas nuevamente. Entonces, entre los versículos 3, disculpen que dije 9, disculpen el desliz nuevamente, entre 3 y 13, el Mesías recibe la pregunta en el 3 y a partir del 4 hasta el 13 él nos va contando todo lo que es el principio de dolores. Pero él va haciendo una salvedad y va dejando algo claro siempre. Va diciendo, pero no se alarmen, pero no se asusten, todavía no es el fin. Es necesario que estas cosas acontezcan. O sea, en pocas palabras, lo que él está diciendo es, no permitan que las religiones y los falsos profetas utilicen estos acontecimientos para decirles a ustedes que son señales del fin del mundo. Son cosas que tienen que acontecer. Y por tanto, pueden ser herramientas de los mentirosos para engañarlo a usted. ¿Sí me están entendiendo? Cuando llegamos al versículo 14, ¿qué ocurre? El Mesías nos dice que su mensaje sería llevado por todas las naciones para que llegue a los gentiles. Él nos dice que su mensaje sería predicado por todos. La Biblia agrega, y entonces vendrá el fin. Lo más seguro es que la frase "y entonces vendrá el fin" haya sido agregada por Roma. Con esto no quiero hacer un juicio de valor. Simplemente estoy diciendo que la frase "y entonces vendrá el fin" haya sido agregada. ¿Por qué? Porque no parecen parte del relato, parecen frases explicativas anexas al relato. Se usa en muchas ocasiones, pero no concuerdan con la pregunta que hicieron los discípulos, porque los discípulos no están preguntando por el fin del mundo, los discípulos están preguntando por la venida del Mesías y por el fin del siglo. En la mente hebrea no se hablaba del fin
del mundo. Repito, en la mente hebrea no se hablaba del fin del mundo. La venida del Mesías significa la restauración del reino de David. Y eso es lo que nos explica la Biblia. Entonces, ¿cuál es el reino que hay que predicar? ¿Cuáles son las buenas nuevas del reino? De las cuales nos habla el versículo 14. Las buenas nuevas del reino son la restauración del reino a Israel, como nos lo dice Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7. Nos lo dice Isaías y nos lo dicen todos los profetas. El Mesías se sentará en el trono de David. El Mesías es el heredero del trono de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, decía el ciego Bartimeo. Por esta es la única razón que el Mesías es descendiente de David. Por la promesa que Dios le hizo a David, diciéndole que de su linaje se levantaría el rey, Silo, nuestro Dios. Entonces, ¿por qué no se ha cumplido Mateo 24:14? Es fácil. Mateo 24:14 no se ha cumplido porque los mensajes predicados han sido falsos. Se ha predicado mensajes de prosperidad, mensajes del reino ahora, mensajes de las buenas nuevas del reino, de muchas religiones, pero son mensajes sesgados porque son reinos celestiales y la Biblia no nos habla de reinos celestiales. La Biblia no nos habla de seres humanos viviendo en el cielo, salvo algunas excepciones, Enoc, Elías, y falta ver si fue en visiones o falta ver si fue en persona que fueron allá, porque el apóstol Juan también y algunos otros, pero no a vivir, fueron por alguna temporada o simplemente no se nos ha explicado y por tanto es un tema que no podemos entender y es un caso cerrado, porque también nos dice lo mismo de Elías y nos dice lo mismo de varios personajes bíblicos, pero no nos explica más allá. Lógicamente el libro de Enoc, libro que no está en el canon bíblico, habla sobre el tema y habla de cómo Enoc visitó todas estas regiones. Entonces, es bueno tener claro de que el mensaje no ha sido predicado, porque no era un mensaje correcto, era un mensaje falso. En épocas recientes, muchas personas han identificado el mensaje correcto, lo han comprendido, lo han desempolvado y lo están enseñando. Entonces, ahora sí se está cumpliendo esa profecía. Y tenga cuidado, porque muchos lo están despreciando. En días recientes he tratado de hablar con personas y créanme que me siento un poco frustrado porque quedan dándome clases. Y no lo digo con arrogancia, lo digo con humildad. Pero supónganse que ustedes conocen un tema, pero de repente descubren que el tema que ustedes conocían es falso, pero ya lo conocen. Entonces ustedes le van a hablar a la persona del tema verdadero que ustedes han descubierto que es verdadero, pero lógicamente dominan el anterior. Y llega una persona y empiece a tratar de imponerle el tema anterior que usted dejó por falso. Eso es frustrante. Y lógicamente no les recomiendo a mis hermanos y amigos que sigan este tipo de corrientes. No todo mundo dice la verdad. Aléjese del que no dice la verdad. No existen 20 puntos de vista y todos son correctos. Claro que no. Solamente hay uno y es la Biblia. Pero la Biblia tiene que concordar desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo fue la tentación del diablo hacia Eva? ¿Trató a Dios de mentiroso? No, Dios sabe que no moriréis, sino que el día que comas del fruto, pues serás como Dios. ¿Y qué hizo la mujer y el hombre? Porque fueron ambos, se lo comieron. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Violaron la Torá, porque Torá es instrucción, o sea, violaron la instrucción. ¿Qué ocurre al violar la instrucción? Se abren tus ojos y eres condenado. ¿Quién tenía razón al final? ¿Tú? No, el diablo no. ¿Quién la tuvo? El Padre. O sea, son leyes de adhesión.
o te adhieres o estás fuera de ellas. Una de las mayores herejías que se predican todos los días en la teología del reemplazo. Les voy a decir algo. Haga un bosquejo imaginario en su cabeza. Puede hacerlo en forma de cuadro. Ponga en la cúspide la palabra de Dios. En segundo lugar, ponga la palabra del Mesías. En tercer lugar, ponga la palabra de los profetas. En cuarto lugar, ponga la palabra de los apóstoles. Y en quinto lugar, ponga la palabra del apóstol Pablo. ¿Sí me entienden? O sea, haga una gráfica. ¿Cómo lo aplicaríamos? Es un ejemplo para que no se agarren de este ejemplo los refutadores, los supuestos refutadores o los opositores. No se agarren de este ejemplo. Les pido el favor. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es el siguiente. Todos los países nuestros tienen constitución. La constitución va a prevalecer sobre todos los demás artículos, sobre todos los códigos y sobre todas las leyes de los países. ¿Cuál vendría en segundo escalón? Vendrían las leyes de los códigos, penales, civiles, administrativos, el que sea. ¿Qué vendría después? Vendrían los tratados internacionales y todas las leyes de carácter administrativo, que son emitidas por autoridades locales. ¿Qué vendría después? Las leyes regionales. Ahora bien, ¿qué ocurre si cualquier otra ley choca con la ley constitucional? ¿Hay que quitar la Constitución? No, la que hay que quitar es la ley secundaria. Todo lo que choque con la Constitución será tildado de inconstitucional. ¿Sí? Ahora apliquemos esto mismo a la Biblia. Lo que dijo el Padre es la palabra de Dios. Lo que dijo el Hijo es la palabra de Dios. Lo que dijeron los profetas fue la revelación de lo que Dios les dictó. Y lo que escribieron los apóstoles fue lo que el Mesías les dijo y lo que ellos vieron del Mesías. Y lo que escribió el apóstol Pablo es lo que él dijo por inspiración. No estoy diciendo que lo que hayan dicho los profetas, los apóstoles y todos los escritores bíblicos no concuerden. Lógicamente sí concuerda, todo concuerda, todo concuerda. Ahora bien, hagamos un supuesto negado. Digamos que frases dichas por el apóstol Pablo o por cualquiera en la Biblia chocaren o contradijeren a lo que dijo Dios. ¿Qué debe imponerse? Lo que dijo Dios. O sea, quedaría como inconstitucional lo que chocare con la Biblia que no dijo Dios. ¿Sí me están entendiendo? O sea, no estoy diciendo que sean versículos ambiguos ni que sean versículos que se contradicen. Lo que estoy diciendo es que de alguna manera nuestro pensamiento, nuestra mente, adoctrinada desde niños a creer en la teología del reemplazo, nos puede hacer pensar a nosotros, no a Dios, que lo que estamos leyendo se interpreta de otra manera o significa otra cosa. Entonces, ¿para quién sería el mal? Para nosotros. ¿Para quién fue el mal cuando Eva y Adán comieron el fruto? Para ellos. Lo que quiero decir es que la palabra de Dios no puede cambiar. Lo que Él dijo se va a cumplir. Simplemente el resto de la Biblia es una explicación de lo que Él dijo en los primeros 5 libros de Moisés. O sea, si Pablo se atreviera a contradecir a Dios, ¿quién sería el que estaría mal? ¿Pablo o Dios? Entonces hay que tener mucho cuidado al leer Colosenses, al leer Corintios, al leer Gálatas, que son los caballitos de batallas de las religiones. Como les decía, ayer o anteayer, no me recuerdo qué día, terminé frustrado porque la gente insiste en decir que el apóstol Pablo, bajo inspiración, cambió la palabra de Dios.
sobre todo en temas de decir que la Torá o ley, como le dicen, aunque en realidad se llama Torá, está anulada según el cerebro cristiano. Señores, un Dios que anula su palabra no es un Dios serio. Decir que Dios anuló su palabra es decir que Dios pecó. ¿Me estás entendiendo? Decir que Dios anuló su Torá es decir que Dios pecó. Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque si Dios pecara y el pecado es sinónimo de muerte, estaríamos diciendo que Dios tiene que morir. Eso es lo que estaríamos diciendo. Ni más ni menos. Entonces, trato de explicarles, y no solo porque yo sea una persona que he estudiado esto por años, y lo digo con toda humildad, porque también se me acusa de altivo por el hecho de que algunas veces hablo con autoridad. Pero hay que hablar con autoridad. Yo recibo cualquier cantidad de mensajes todos los días de personas que salen a enseñarme, salen a refutarme y salen con la teología del reemplazo o con el libro Razonamiento a enseñarme Biblia. Muchos me llegan de buenas maneras y me dicen, a ver, Miguel, explícame esto. Yo les explico y vuelve y me hacen otra pregunta y vuelve y se les explica. Y si nos pasamos así todo el tiempo, pues nos los pasamos, porque explicar la Biblia y enseñar la Biblia es mi pasión. Y si estoy equivocado, con toda humildad lo aceptaré y diré, pues estoy equivocado y acepto ahora la nueva postura que me ha enseñado mi hermano. Lógicamente, normalmente los hermanos quedan aprendiendo nuevos conocimientos que son motivos de estudio. Y no solo mío, hay muchas personas que han estudiado la Biblia, algunos con una altísima educación, otros no con tanta educación, pero el Padre les ha revelado su verdad. Hace poco subí videos de un joven mexicano llamado Eliud Emanuel, que ese joven, la verdad, domina muy bien los temas bíblicos, y lo digo con todo respeto y admiración. Entonces, continuemos. Como ya les dije, la palabra de Dios es eterna, Dios no cambia, y lo que Él dijo en Génesis hasta Levítico, Deuteronomio, Números, o sea, el Pentateuco, se tiene que cumplir. Y encaja perfectamente con todos los demás libros. Si usted entiende que no encaja y que por tanto habría que desechar los primeros 5 libros de la Biblia, entonces usted estaría desechando la palabra de Dios. Vean videos anteriores que no recuerdo los nombres, pero vean varios videos en los que yo he hablado sobre el tema. Uno creo que se llama Las 4 leyes de los gentiles. El otro creo que se llama que si la ley fue clavada en la cruz o no. Vea esos videos y se dará cuenta de que la ley o Torá nunca fue clavada en la cruz. Lo que fue clavado en la cruz fue un acta que está comprendida dentro de la ley. Es como si usted quisiera anular el capítulo, o más bien el artículo 25 de la Constitución o de cualquier código. Usted anula ese versículo o ese artículo, pero no significa que usted esté anulando la Constitución, porque si usted anula la Constitución estaría dejando a ese país sin régimen jurídico. Y un país sin régimen jurídico, estamos hablando de la ley de los hombres, no hay derechos, no hay libertades, no hay nada. Un país sin régimen jurídico es sálvese quien pueda. Todo el mundo hace lo que le dé la gana. Entonces, después de habernos desviado durante varios minutos por hacer estas aclaraciones, volvamos al tema. La Biblia nos describe entre los versículos 15 y 21 la gran tribulación. El Mesías dice que después de que veamos la abominación desoladora, que es la clave para saber cuándo inicia la gran tribulación, después de que veamos la abominación desoladora en el lugar santo, el que esté en tal lugar empieza a correr, o sea, empieza la persecución, empieza la guerra, empiezan los problemas. Estas mismas versiones también nos las hablan Lucas y Marcos. En una ocasión se nos dice cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Qué significa esto?
que es Judá, la actual Judá, la que está haciendo de Israel, que ciertamente ellos no son Israel, pero según Ezequiel capítulo 11, no recuerdo el versículo, ese sí lo dejaré en pantalla. Ellos se han apropiado de la identidad de todo el país. Ellos dicen que ellos son todo Israel, cuando ellos solamente son la tribu de Judá y de Benjamín, y algunos miembros sueltos de otras tribus. Entonces, si entre el 15 y el 21 se cumple la gran tribulación, todos los eventos que vengan después del versículo 21 son después de la gran tribulación y por tanto o pertenecen a la venida o pertenecen al reino milenial. Lógicamente pertenece a la venida. Así que continuemos. Entonces, entre los versículos 22 y 28, el Mesías nos empieza nuevamente a narrar versículos que se asemejan mucho a los que están entre el 3 y el 13. Pero estos versículos que nos está diciendo el Mesías ahora son dentro de la gran tribulación. O sea, dentro de la gran tribulación también habrá engañadores y también habrá personas que se dediquen a enseñar mal y a tratar de extraviar personas. Entonces, los primeros que se levantaron fue en el principio de dolores. Y ahora acá dentro de la gran tribulación se están levantando nuevamente engañadores. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Pero tenemos que tener claro que los versículos 22 al 28 son dentro de la gran tribulación. Él está dando explicaciones para ayudarnos, no para que se tuerzan por parte de las religiones o para que se saquen de contexto y empiecen a dar explicaciones torcidas. Son ayudas que nos dio el Mesías, las cuales hemos desechado por no leer en orden y por mezclar una cosa con otra y por creerle a los falsos profetas. Entonces tengamos esto claro también. Los versículos 29 y 30. ¿De qué nos hablan? De la venida del Mesías. Pero entonces ahora vayamos al 3 y nos daremos cuenta de algo muy importante. ¿Cuál es la pregunta que ellos hacen en el 3? ¿Cuándo serán estas cosas? Me imagino que usted tiene su Biblia a mano y lo está buscando. Miren lo que dice en el 3. Dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Raye la palabra señal en el versículo 3. Ahora vayamos a los 29 y 30. ¿Y qué nos dice? ¿Ya lo vieron? Entonces, en el 30, ¿ya lo vieron? Nos dice en el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahora él está respondiendo a la pregunta. La pregunta que le hicieron en el 3 era, ¿cuál es tu señal? ¿Y cuál es la señal que le está respondiendo en el 30? Que es Él en el cielo. O sea, en el 29 nos está diciendo que ahí, después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y todos estos eventos que implican su venida. Y en el 30 nos habla de su señal, o sea, después de la gran tribulación. El 31 nos dice que los ángeles serán enviados a recogerlo a usted para recibirlo en las nubes. Después de recibirlo en las nubes, bajamos todos en Jerusalén y inicia la separación de ovejas y cabras. He sido muy redundante en hablar del versículo de Mateo 25:31, el cual dice que cuando el Hijo del Hombre venga y todos sus ángeles con él, se sentará en su trono a separar ovejas y cabras. Pues ese es el primer juicio, del que ya he hablado en videos anteriores que también les pido que vean para entender un poco sobre el tema. No recuerdo cómo se llama el video en el cual hablo sobre este tema, pero miren los títulos, ahí debe de aparecer. Entonces, en el versículo 31 de aquí de Mateo 24, el Mesías envía a todos los ángeles a recogernos
Lo recogen. Usted irá caminando y lo tomarán por los hombros y lo llevarán volando en fracción de segundos a Jerusalén. Ahí nos reuniremos con el Mesías. Bajamos todos en Jerusalén. Él se sienta en su trono, es coronado en ese momento e inicia la separación de ovejas y cabras. Al que le toque izquierda estará en serios problemas. Entonces, después que Él nos dice que entendamos la parábola de la higuera, a partir del 32. Eso es para entender los tiempos. La parábola de la higuera, la cual se extiende desde el 32 hasta el 35, Él nos está diciendo es, entiendan los tiempos. Cuando vean estas cosas, entiéndanlo. O sea, nos está hablando, nos está ayudando nuevamente. No nos está diciendo tuérzanlo, nos está diciendo, miren, la higuera funciona de esta manera. Cuando vean que la higuera se comporte así, la higuera lógicamente es Israel, entonces hagan esto. Nos está ayudando nuevamente. En el versículo 36 nos habla de otro contexto que termina en el versículo 44. ¿De qué nos está hablando aquí? Nuevamente nos está dando ayuda. En este momento nos está hablando de que nadie sabe el día ni la hora. Pero esto es después de la gran tribulación. Entonces, no es conveniente que en este momento usted esté hablando de este evento cuando este evento se da después de la gran tribulación. O sea, la venida del Mesías se da después de la gran tribulación. Lógicamente nadie sabe ni el día ni la hora de su venida, pero no se puede saber porque es después de la gran tribulación. Primero tiene que ocurrir la abominación desoladora, después la gran tribulación y después de la gran tribulación es su venida. Entonces, ¿qué sentido tiene tratar de ponerse a saber fechas? No tiene ningún sentido, porque no han ocurrido los eventos previos. Y ni ocurriendo los eventos previos se puede saber la fecha, porque dice que nadie sabe. Y si usted se puede hacer matemáticas, se pone a hacer periodos, lo estaría haciendo de su cabeza y lo estaría haciendo con un calendario incorrecto, porque el calendario que nosotros usamos es un calendario solar hecho por hombres para conveniencia de hombres impíos. Este calendario no fue hecho por el Creador. El calendario del Creador existe, es el calendario hebreo y se rige por los ciclos lunares. Entonces, es importante este concepto. Otro versículo a destacar es el versículo 42. Dice, velad, porque no sabéis en qué día o a qué hora viene tu Señor. Pero nuevamente tener claro de que este velar es dentro de la gran tribulación. Lógicamente, la actitud de estar atentos debe ser todo el tiempo, pero este versículo es dentro de la gran tribulación. Todos estos versículos de los que está hablando el Mesías son dentro de la gran tribulación. A excepción de la parábola de la higuera, que es una explicación para que usted sepa cuándo están ocurriendo las cosas. Entonces es muy necesario que el cristiano entienda estas cosas. ¿Por qué? Porque muchos engañadores con mala voluntad han salido a enseñar, pero también han salido personas con buena intención, pero con desconocimiento. Las canas no son sinónimo de sabiduría bíblica. Repito, las canas o la edad no son sinónimo de sabiduría bíblica. Son sinónimo de otras cosas, por ejemplo, de respeto, de sabiduría de la vida y de muchas otras sabidurías, pero no necesariamente de sabiduría bíblica. ¿Por qué? Y con esto no estoy criticando a nadie. Porque muchas de estas personas fueron adoctrinadas en religiones y su mente está preconcebida a los conceptos que ya le metieron las religiones. Entonces hay que tener esto claro. A partir del versículo 45 se da la explicación del esclavo fiel y discreto. Lógicamente se da también después de la gran tribulación. No, hagámoslo bien. Se da después de la abominación desoladora, después de la gran tribulación, después de la venida del Mesías. O sea, el último evento en la venida del Mesías. ¿En qué momento se da? En la separación de ovejas y cabras. ¿A quién le tocará
Los esclavos fieles y discretos solamente pueden ser los líderes o los que enseñan. El que enseñó mal, le va a ir mal. El que enseñó bien, le va a ir bien. O sea, no es para los que se dedican a aprender, es para los que se dedican a enseñar. Estos son los que van a recibir un galardón o a recibir un problema. Entonces, hay que cuidarse mucho cuando uno enseña. Esto se va hasta el versículo 51. Y aquí termina Mateo 24. Es un corto resumen. He resumido lo más que he podido. No he leído la mayoría de los versículos con el fin de hacerlo corto, porque sé que largo es tedioso estar escuchando durante horas todo este poco de cosas. Entonces lo que hice fue que lo agrupé en contextos. En cada contexto se explica una cosa, pero siempre hay que llevar el orden. Y como les aclaré, el error de mezclar los versículos 1 y 2 con los que siguen a partir del 3 es el problema que ha creado la mala interpretación y el pensar que estos versículos se cumplen o se cumplieron en el año 70. Recordemos que los que se cumplieron en el año 70 son el 1 y el 2. A partir del 3 son eventos adecuados a nuestras generaciones y no a la generación de Judá que vivía en aquel tiempo. Cuando él dijo, no pasará esta generación, no se estaba refiriendo a la generación de Judá. Se estaba refiriendo a la generación que ve la abominación desoladora. La generación que ve los problemas de la gran tribulación. Esa es la generación que no pasará. Entonces, tenga cuidado con estas cosas y evite caer en los engaños de las personas. No quiero decir que lo hagan con mala intención, repito, sino que muchas personas están enseñando sin tener la preparación de vida. Entonces, mediante el principio de autoridad, están dando clases, se les sigue y las clases no son acertadas, son erróneas. Con esto no estoy diciendo que no sigan estudiando, lo que estoy diciendo es que tomen con pinzas lo que digan todos, inclusive lo que yo diga. Tómenlo con pinzas, no dé nada por sentado. A usted no se le mandó a ser credulón, a usted se le mandó a ser investigador, a usted se le mandó a ser bereano. Es suficiente por hoy, dejémoslo aquí. Nos vemos la próxima. Un saludo.